hablar del chocolate. En efecto, el chocolate fue descubierto por los americanos latinos antes del nacimiento de Jesús. Fue consumido por los aztecos y los mayas. El chocolate ha sido exportado en todo el mundo durante la época del comercio triangular y además se come en cualquier ocasión. Primero, Emric vas a hablar a propósito de la producción del chocolate y vas a hacer una entrevista de un productor de chocolate. Pues Salomé le explicará cómo se vende el chocolate. Y por fin voy a hablar de las diferentes formas de comer Hay 9 etapas para producir el chocolate y son todas lo más importante si quiere hacer un buen chocolate. La primera etapa es de torrefactar los granos del cacao. Torrefactar los granos de cacao permite de obtener un mejor cacao. Sí. La segunda y la tercera etapa son complementados porque es una etapa de romper los frijoles. Antes de romper los granos de cacao, la cuarta etapa es de moler los granos con una máquina. Para hacer diferentes chocolates puede añadir más o menos azúcar. Antes de añadir el azúcar, después es el refinado del chocolate. Antes del refinado del chocolate es la etapa de derretir el chocolate y la manteca de cacao. Después es la etapa de perfeccionar durante al menos 10 horas y no más de 36 horas, hasta que el chocolate es el sabor suave y equilibrado. La última etapa es de templar el chocolate. Este es probablemente la etapa más difícil del proceso. La etapa de templar el chocolate es de derretir el chocolate con cuidado. Podemos hacer esto en el horno si tenemos grandes cantidades de chocolate. Y podemos utilizar... El siguiente punto trata de la comercialización del chocolate en el mundo. En efecto, hoy el chocolate es un producto mucho consumido y la gente le consume cada vez más. Se debe agregar que la consumación mundial de chocolate es de 2,8 millones de toneladas cada año. Los mayores consumidores son los países de Europa, con 1,2 millones de toneladas de cacao cada año, los Estados Unidos y por fin el Japón. En efecto, los países del norte son más consumidores que los países del sur, que son más exportadores, como los países de América Latina y de África. Esta gran consumación se explica gracias a la historia del chocolate, que antes era un producto de lujo y que ahora es un producto accesible para todos y por lo tanto es un placer que no puede negarse. Habría que decir también que las grandes empresas agroindustriales de Europa o de los Estados Unidos como Ferrero Rocher o Kinder compran solo las habas de cacao a los países del sur a un precio muy barato antes de las transformadas en tableta de chocolate. En efecto, existen muchas variedades de chocolate. Hay siempre un chocolate para todos los gustos, es decir, muchas variedades de chocolates con leche, chocolate negro, chocolate blanco, chocolate con limón, con pistachos, con pimientos biológicos o en relación con el comercio equitable. Se come en todas ocasiones, como el Navidad, Pascua, los cumpleaños, Halloween, etc. El chocolate se utiliza en muchas cosas que podemos comer o no, como las tortas, los caramelos y, al contrario, los productos comestibles. Y además de muchas formas como las tabletas de chocolate y fondue de que el chocolate es muy consumido en el mundo y simultáneamente como lo visto en el clase como las naranjas. Y de hecho, el chocolate tiene otro punto común con las naranjas, es que a una época estos dos productos eran muy caros, por lo tanto, durante la Segunda Guerra Mundial, las naranjas eran barbaridades, y al principio del siglo XX, el chocolate era también muy caro porque era considerado como un producto de lujo.